¿Sabías que los discursos de hechos constituyen una parte importante del relato histórico de Lucas? Forman casi un tercio del libro. 10 de ellos son extensos, 3 de Pedro, uno de Esteban y 6 de Pablo. Hoy estamos en nuestro día 134 de nuestro plan de estudio leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, en este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta lectura. Danos sabiduría, ilumina nuestras mentes, ayúdanos a meditar en tu palabra, a retenerla en nuestras mentes, en nuestros corazones, pero sobre todo a ponerla en práctica en nuestra vida diaria. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Hechos 7. Discurso de Esteban. El sumo sacerdote dijo: ¿Es esto así? Esteban respondió: Escúchenme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán, y le dijo: Sal de tu tierra y de tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán, y de ahí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora ustedes habitan. No le dio en heredad a ella, ni siquiera la medida de la planta del pie, y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se lo daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Y dijo Dios así: que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Pero yo mismo juzgaré cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Dios le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham vino a ser el padre de Isaac y lo circuncidó al octavo día. E Isaac vino a ser el padre de Jacob y Jacob de las 12 patriarcas. Los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él y lo rescató de sus aflicciones. Le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos y conoció Faraón la familia de José. José, enviando mensaje, mandó llamar a Jacob su padre y a toda su familia, en total 75 personas. Y Jacob descendió a Egipto y ahí murió él y también nuestros padres. De ahí fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que por una suma de dinero había comprado Abraham a los hijos de Amor en Siquem. Pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa de Dios, había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto, hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. Fue por este tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos los israelitas. Al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Al día siguiente se les presentó cuando dos de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos diciendo: varones, ustedes son hermanos, ¿por qué se hieren el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros?
¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión, y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, pero el Señor le dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, y he oído sus gemidos, y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Este Moisés, a quien ellos rechazaron, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre los sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el mismo Moisés que dijo a los israelitas: Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos. Este es el que estaba en la congregación en el desierto, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a ustedes, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron, y en sus corazones deseaban regresar a Egipto, diciendo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos lo que le haya pasado. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y se regocijaban en las obras de sus manos. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue a mí a quien ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? También llevaron el tabernáculo de Moloc y las estrellas del dios Renfán, las imágenes que hicieron para adorarlas. Yo también los deportaré más allá de Babilonia. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera el que habló a Moisés, conforme al modelo que había visto. A su vez, habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de delante de nuestros padres hasta los días de David. Y David halló gracia delante de Dios y pidió favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó una casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Ustedes, que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo, como hicieron sus padres. Así hacen también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ustedes ahora se hicieron traidores y asesinos. Ustedes, que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Martirio de Esteban. Al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz, y tapándose los oídos se lanzaron a una contra él. Echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo, y los testigos pusieron sus mantos a los pies del joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, éste invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió.
para reflexionar. En la lectura de hoy nos encontramos ante uno de los momentos más solemnes y decisivos de la historia de la iglesia primitiva. Hechos 7 nos presenta al primer mártir de la iglesia, Esteban, y al mismo tiempo introduce un nuevo personaje, un joven llamado Saulo, quien observa y consiente la muerte de este siervo de Dios. Nada de esto ocurre al margen del plan divino. Aún en medio de la persecución, Dios está avanzando su propósito redentor. Esteban era uno de los 7 hombres escogidos para servir mesas cuando vimos el día de ayer. La escritura lo describe como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Sin embargo, su ministerio no se limitó al servicio profético o práctico. Dios lo usó con poder, sabiduría y gracia, de tal manera que nadie podía resistir la sabiduría y el espíritu con que él hablaba. Esto despertó el celo y la oposición de algunos grupos religiosos incapaces de refutar sus palabras. Recurrieron a calumnias y falsas acusaciones, levantando al pueblo, a los ancianos y a los escribas contra él. Esteban fue acusado de blasfemia y llevado ante el concilio, tratado de la misma manera que había sido tratado Jesús. Cuando el sumo sacerdote le da la palabra, Esteban no se defiende a sí mismo. En lugar de eso, se convierte en portavoz de la historia redentora de Dios. Su discurso es el más largo del libro de Hechos. Recorre la historia de Israel desde Abraham hasta Cristo. Esteban muestra que Dios siempre ha estado obrando antes del templo, fuera del templo y más allá del templo. Dios se reveló a Abraham en Mesopotamia, acompañó a José en Egipto, habló a Moisés en el desierto y habitó con su pueblo aun cuando no había un lugar fijo. A lo largo de la historia, Dios nunca estuvo limitado por estructuras humanas. El problema no era la historia de Israel, sino el corazón del pueblo. Una y otra vez rechazaron a los enviados de Dios, persiguieron a los profetas y resistieron su voz. Queda claro que este pueblo, al igual que habían hecho sus padres en el Antiguo Testamento, estaba resistiendo al Espíritu Santo. Ahora había llevado ese rechazo a su punto más alto. Habían entregado y asesinado al Mesías prometido. Con valentía, Esteban confronta a los líderes religiosos llamándolos tercos e incircuncisos de corazón y de oídos. Ellos creían honrar a Dios, pero en realidad estaban resistiendo al Espíritu Santo, aferrándose a tradiciones, estructuras y formas externas, mientras rechazaban la obra viva de Dios delante de sus ojos. Esta denuncia no nace del enojo humano, sino de una fidelidad profunda a la verdad. Esteban no está defendiendo su vida, está dando testimonio del Dios fiel que ha sido rechazado generación tras generación y que ahora ha sido revelado plenamente en Cristo. Como era de esperar, la reacción del concilio es inmediata: furia, rechazo y violencia. Pero en medio de la ira de los hombres, Esteban fija sus ojos en el cielo. Lleno del Espíritu Santo, ve la gloria de Dios y a Jesús, el Hijo del Hombre, de pie a la diestra de Dios. Aunque habían crucificado, aquel que habían crucificado está vivo, exaltado y reinando. Mientras es apedreado, Esteban ora. Ora como su Señor, encomienda su espíritu a Dios y clama por el perdón de sus enemigos. En su muerte, Esteban se identifica con Cristo, padeciendo como Él y confiando plenamente en Él. Ahí, entre los que presencian su muerte, está Saulo, el perseguidor. Aún no lo sabe, pero el Dios que Esteban proclamó y vio glorificado también transformará su vida. Hechos 7 nos recuerda que Dios no puede ser confinado a templos, tradiciones o estructuras humanas. Él gobierna la historia, habla por su espíritu y revela su gloria en Cristo. Esteban fue un testigo fiel, un instrumento del Espíritu y un portavoz de la historia redentora, aun cuando eso le costó la vida. Su aparente derrota fue en realidad una victoria eterna. Para meditar, ¿estamos dispuestos a dar testimonio de Cristo con fidelidad, aun cuanto sea costoso? Descansamos en la certeza de que Jesús reina aun cuando el mundo parezca resistir a la verdad. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 134. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.